Listo. Bien, compas. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Vamos a, por favor, avanzar al siguiente notebook. El notebook que tenemos ahora por revisar es, me he permitido llamarle el 3B, ¿no? El anterior solo se llamaba antes 3, ahora se llama 3A, porque ya estaba muy pesado, ¿no? El primer notebook, entonces no quería poner todo ahí mismo. Aparte, ahorita ya nos vamos a enfocar mucho más en la parte económica del problema propiamente del consumidor y aplicar varias de las cosas que hemos aprendido a nivel incluso de instrumental, ¿no? Con Tucker y todo eso ya más aplicado. Entonces, vamos avanzando, compas. Por favor, aquí, disculpen un segundito. Ya, disculpen. Bien, les decía entonces, tenemos nosotros aquí el problema que vamos a afrontar, que es este de acá, ¿no? El problema de maximización de la utilidad. Em, También vamos a ver otro problema, sí, que es el problema de minimización del gasto. Pero bueno, vamos en orden, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea, como ustedes ya más o menos conocen, tampoco creo que les estoy contando nada nuevo, es estudiar el comportamiento del consumidor, ¿sí? Y sobre todo saber, asumiendo que el consumidor es un agente racional, que tiene preferencias continuas, tiene preferencias convexas, etcétera, ¿no? O sea, ver cómo reacciona ya a nivel de mercado. O sea, nos queremos acercar al mercado en definitiva, ¿no? Ok, entonces ya se vuelve cada vez más económica la discusión. Entonces, para empezar, compas, algunos supuestos, así súper rápido, ¿no? Porque de todo esto ya hemos hablado. Entonces, en este análisis que planteamos, como pueden ver aquí, vamos a asumir que el consumidor que analizamos tiene preferencias, primero, que cumplen la racionalidad. Ya esto ya lo hemos hablado varias veces, es básicamente completitud y transitividad. ¿Sí? Entonces, no creo que haga falta repetir que no hay que especular mucho ahí, ¿no? O sea, es el capítulo 1 de Mascolel, ustedes ya lo saben bien. Entonces, no asociar, por favor, directamente racionalidad, por ejemplo, con maximización. Puedes tener un individuo que sea racional y no necesariamente maximizador, porque racionalidad solo es completitud, transitividad. Entonces, si quieren, ¿no? La maximización es un extra que le ponemos, pero no necesariamente el individuo tiene por qué ser maximizador para ser racional. O sea, puede ser racional, pero no necesariamente maximizador. Ya depende, ¿no? O sea, no son lo mismo. A eso voy, ¿no? O sea, no es el mismo concepto. Porque podría darse el caso, ¿no? Que tú criticas la racionalidad o escuches a alguien, mejor dicho, que critica la racionalidad y directamente diga, lo que pasa es que asumimos que son racionales porque maximizan, ¿no? Entonces, podrías tener también agentes que maximicen y que no sean racionales. O sea, la racionalidad va por otro lado, ¿no? Tienes el supuesto de continuidad, las preferencias no tienen estos saltos raros en el límite, que en términos más prácticos significaba básicamente que yo cuando haga el análisis puedo incluir el borde del conjunto de contorno superior. Sí, o sea, puedo incluir ese borde que es el que me permite armar la curva de indiferencia. Recuerden, por ejemplo, que en las preferencias lexicográficas eso no se podía hacer y por tanto, justo qué pasaba. Pese a que en las preferencias lexicográficas había racionalidad, hasta demostramos eso, resultaba ser que no podíamos incluir el borde. Entonces no había continuidad, por tanto no había función de utilidad. Pues miren, estas dos van a ser casi que, van a aparecer siempre en este problema, racionalidad y continuidad, para asegurarme que existe la función de utilidad. ¿Sí? Entonces estos dos de acá me garantizan que yo puedo plantear una función U. Y a eso le vamos a agregar usualmente el supuesto de insaciabilidad local. ¿Sí? Entonces esta idea de que siempre que nosotros tomemos un punto, ¿sí? Entonces aquí va a estar en otro gráfico, siempre que tomemos un punto, entonces localmente, o sea, alrededor de ese punto, el consumidor siempre vamos a asumir que va a poder encontrar una mejor canasta. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, vamos a decir que al menos en lo que nosotros vamos a estudiar, por lo general no hay un punto de saciedad. O sea, no es que hay un punto en donde el consumidor dice estoy satisfecho y no me muevo de ahí. No, o sea, siempre vamos a poder pensar que el consumidor tiene la capacidad de mejorar localmente, ¿no? Igual de eso ya hemos hablado.
Ya vamos a ver cuáles son las implicaciones en el problema del consumidor propiamente, ¿no? Ahora, con estos supuestos, ¿qué podemos decir? Sobre todo, si existen estos dos, racionalidad y continuidad, yo puedo asumir, bueno, no es que pueda asumir, una conclusión lógica es que va a haber una función de utilidad que va a ser continua, ¿sí? Entonces, esto es vital, ¿no? O sea, la función de utilidad no va a tener saltos raros, o sea, es una función continua, ¿ya? Para representar las preferencias. Igualmente, no nos vamos a complicar la vida, el conjunto de consumo. A cada rato va a aparecer esto, en el conjunto de consumo sobre el cual elige el consumidor son los reales positivos. ¿Ya? Incluye el cero. Ya, disculparán ahí la anotación es más de masculel, pero incluye el cero también ese conjunto. Y por último, también en los supuestos vamos a asumir que hay mercado, tenemos mercado, bueno, mercados, debería decir aquí, disculpen, mercados completos. Un segundito. Sí, tenemos mercados completos. A lo más que se mueve todo. Pero bueno, no es tan grave, un segundo. Ya, mejor le borro. Ya. Entonces, tenemos mercados completos, compas. O sea, básicamente recuerden, eso significaba que siempre podemos establecer precios. Y bueno, si es que estuviéramos en un entorno con riesgo, cosa que bueno, no vamos a ver, pero ahí podríamos establecer en general contratos que siempre van a cubrir los posibles riesgos, etcétera. O sea, no tenemos el problema de que hay mercados en donde no tengamos la capacidad de poner precios, no estén asignadas derechos de propiedad, etcétera. Y sobre todo, también asumimos consumidor precio aceptante. O sea, el consumidor no va a poder modificar el precio, no puede modificar su riqueza, es lo que le toca. Ok, entonces noten todos esos supuestos que están detrás, ¿no? Antes de ya lanzarnos al problema que, bueno, hace rato que debimos estudiar. Pero estamos bien, porque estamos haciéndolo con un fundamento mucho más profundo, ¿no? Que es este problemita del consumidor, problema de maximización de la utilidad. Sí, entonces es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿de qué se trata el problema de maximización de la utilidad? Es literal un problema de maximización. Vamos a maximizar una función de utilidad. Noten que ahora le voy a dejar en forma bien general, sí, la función de utilidad genérica, sujeto a la restricción presupuestaria, P.X. Recuerden que este es el producto punto, ¿sí? Otra forma de escribir esa restricción, recuerden que sería P1 por X1 más P sub 2 por X2 y así, ¿no? Más puntos suspensivos hasta P sub L XL menor o igual a la riqueza W. Y entonces tenemos, miren, una primera restricción de desigualdad, ¿verdad? Y aparte tengo otras restricciones de desigualdad donde todos los bienes vamos a asumir que son positivos o cero. Entonces notarán que para resolver el problema esto tocaría replantearlo, ¿no? Porque si no, tengo una incongruencia con las desigualdades. Pero ahorita quiero ver la parte más económica, ¿no? Entonces, ese es el problema del consumidor ya de manera formal, ¿no? Entonces tengo una restricción presupuestaria como desigualdad débil y tengo yo cantidades que deben ser positivas o cero. No podemos admitir en este ejemplo bienes que sean negativos. O sea, teóricamente se puede poner, pero no nos vamos a meter en eso. Y otra observación, ¿no? Noten que la restricción presupuestaria va a ser con desigualdad, ¿sí? A veces, especialmente cuando uno estudia esto, versión pregrado, por ejemplo, a veces aparece aquí solo como igualdad. Pero aquí permitimos tranquilamente que el problema sea de desigualdad y que los resultados nos lleven a donde deban llevarnos. Ok, entonces, representemos gráficamente, ¿no? Ya esto no es tanta novedad para ustedes, pero como todavía no vamos a resolverlo, o sea, vamos a resolverlo, pero primero quiero tener una visión cualitativa del problema. ¿Ya? Por algunas razones, ya van a ver por qué. Entonces, notemos que el problema es este, no tengo la restricción presupuestaria, aquí tenemos una región, y alguna vez vimos un problema de esto, se acordarán que la región era básicamente todo este triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta desigualdad está representada por la recta y toda esta región que está atrás, mientras que las otras representaban el cuadrante. Entonces, al final, haciendo el cruce, solo me quedaba este triángulo. Recordarán ustedes muy bien que este triángulo, de hecho, era el conjunto presupuestario walrasiano, que dependía de precios y de riqueza. Y contra ese conjunto van a venir las curvas de indiferencia, ¿no? Entonces viene aquí la curva de indiferencia, ¿sí? Que va a topar en un punto. Y esta sería la función de utilidad, pero fijada en un determinado valor, digamos t. A veces más con la luz el t. Entonces, básicamente tienes una curva de indiferencia que le puede topar a la restricción presupuestaria. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, queremos analizar un poco cualitativamente esto antes de ya meternos con Tucker y resolver, ¿no? Entonces, aquí unas observaciones. Aquí pueden ver está mucho que les acabo de decir. Sobre el conjunto
presupuestario primerito. Recordar un poco, ¿no? Este conjunto presupuestario que era básicamente el triángulo, ya el triángulo si quieren, pero bueno, es el conjunto de todas las x que son positivas o cero, tal que p punto x menor o igual a w. Pero bueno, el triángulo. Entonces verán, aquí hay una observación interesante. Ya, incluso repito, antes de meternos ya a hacer con Tuca. Resulta ser que básicamente BPW es lo que se conoce como conjunto compacto. ¿Sí? Entonces me voy a llevar esta idea de que es un conjunto compacto. Esto obviamente es más de carácter matemático, ¿no? Pero nos va a servir para lo siguiente, ¿verdad? Entonces decimos que es un conjunto compacto, este conjunto amarillo. O sea, básicamente porque tiene estas propiedades. Es un conjunto acotado, o sea, no es un conjunto que tiende a irse al infinito. Miren, esto contrasta, por ejemplo, con el conjunto de contorno superior. El conjunto de contorno superior, que no lo, bueno, lo voy a dibujar aquí también. Recuerden que el conjunto de contorno superior era esta región, ¿no? O sea, una región que iba de acá para arriba. Entonces miren el contraste, ¿no? El conjunto de contorno superior es un conjunto no acotado, porque se puede ir al infinito. No arbitrariamente, pero se puede ir al infinito. En cambio, el conjunto presupuestario es un conjunto acotado porque está restringido, o sea, no tiene la posibilidad de irse al infinito, ya para ponerlo así de forma intuitiva. Además, es también un conjunto cerrado. El amarillo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es un conjunto cerrado? Pues los bordes del conjunto forman parte del mismo. ¿Sí? O sea, los bordes también están incluidos. Eso es gracias a que son desigualdades débiles. Entonces, hay una propiedad matemática, no vamos a demostrar, obviamente, solamente es para que se noten, ¿no? Como, miren, estas cosas que son más económicas, o sea, porque ¿qué significa que esté incluyéndose el borde? Que el consumidor se gasta todo, incluso tenía nombre, recuerden, era la ley de Walras. ¿Qué pasaría si caigo en los ejes? Significaría que el consumidor deja de consumir una cantidad de un bien y solo se concentra en otro bien. Entonces, miren, todo eso que es económico, ¿sí? Tiene una implicación. Primero, si quieren geométrica, ya conjunto acotado, pero otra implicación más, que es la que mencionamos aquí. Miren, ¿qué dice? Dice, voy a llevarme esto, solo esta parte nomás. Ustedes pueden leer el resto, ¿no? Lo importante que es esta parte, mira. Entonces, hay una propiedad que dice que resulta ser que si ustedes tienen una función continua y le están optimizando en un conjunto acotado, ¿ya? Eh, esa función siempre va a tener un valor máximo sobre ese conjunto. Siempre. O sea, si tú tienes una función continua, la que sea, claro, la continuidad se vería en el tercer eje, ¿no? Ya no vamos a dibujar el tercer eje por ahora, pero imagínate que tienes sobre ese triángulo la función continua. No tienes saltos raros, quieres nada. Si es una función continua, va a ser una función que en esta región, sí o sí vas a encontrarle un máximo. Esa ya es una propiedad matemática. ¿Eso qué significa entonces? Que si yo asumo de entrada que las preferencias del consumidor son obviamente racionales, eso ya ni vamos a decir, se va a quedar, pero sobre todo si asumo que son continuas, ¿verdad? Recordando que eso implicaba que la función de utilidad va a ser continua. Entonces, solo componer este supuesto más el de racionalidad, más esta forma de las restricciones, me garantiza que va a haber solución. No me dice qué tipo de solución es, ¿no? Pero va a haber solución. O sea, lo primerito que me garantizan es que no es que va a pasar algo raro y voy a tener un problema sin solución. Eso para empezar, ¿no? Entonces miren cómo conectan, ¿no? La teoría económica, los supuestos y la matemática. Sí, entonces, pero bueno, en este punto del curso creo que no hace falta Perdón, resaltarlo mucho, ¿no? Ah, perdón, una pregunta. ¿Y claro. en y en ese caso no hace falta que la función sea cóncava o cuasi cóncava? Ah, no. No, no, no. A ver, la, a ver, claro. Podría pasarlo de esta forma, ¿no? Yo lo puse aquí, pero podría ser que el óptimo esté por acá. Ujú. No sé si me hago entender, ¿no? O sea, si es que no pongo más supuestos y solo digo la función, que digo, el individuo tiene preferencias racionales y continuas, nada más. La función va a ser continua. Si no le agrego más supuestos, va a haber solución y tranquilamente no tiene por qué ser cuasi cóncava, podría ser que el óptimo quede aquí dentro. Sí se imaginan, o sea, una función que tenga un punto, un óptimo, un máximo local, ¿no? Sin tener que cumplir todo lo que hemos conversado. Entonces, tranquilamente podría pasar. O sea, esto que estamos conversando, solo estricto, se refiere estrictamente a la existencia de la solución. Ok, ok, gracias. Ya.
Listo. Entonces, esto lo pueden encontrar más, con más detalle en Mascolel. La proposición, bueno, aquí la puse 3.2 o en el libro está 3D1, pero bueno, eso lo pueden ver ustedes. Y no es tan importante, o sea, solo es como para decir que no nos vamos a topar con un problema sin solución. Entonces, vamos directo a entender la naturaleza de la solución antes de ya resolver propiamente el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, noten, cuando yo resuelvo este problema, supongamos que nos quedamos con este que es el ejemplo, el caso más estándar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo tengo aquí que elegir una cantidad de x1, ¿verdad? X1 estrella y x2 estrella. Eso ya sabemos, de sobra, ¿no? Pero, ¿qué significa? O sea, más bien entendamos qué quiere decirme x1 estrella y x2 estrella. X1 estrella y X2 estrella, recuerden, son las cantidades que el consumidor va a demandar. Sí, o sea, es lo que el consumidor quiere comprar, conociendo los precios y la riqueza. Entonces, eso va a implicar entonces que son básicamente las demandas del consumidor, ¿sí? Las demandas que va a hacer el consumidor. Y de hecho puede haber dos opciones. Uno podría tener este escenario o uno podría tener otro escenario. Déjame mover esto un segundito. Están haciendo bulla allá afuera, pero eso ya no es. Eso ya es una externalidad. Disculparán si un caso se escuche. A ver, entonces podríamos tener esta otra situación. Mire, podría pasar, claro, este por ejemplo que yo he dibujado sería el caso más estándar, ¿no? Donde la función de utilidad es estrictamente cuasi cóncava, ¿no? Estrictamente cuasi cóncava. Entonces, miren, si es estrictamente cuasi cóncava, la misma intuición ya nos dice que la solución es un punto, ¿sí? Y ese es el punto que indica las cantidades del bien 1 y el bien 2 que el consumidor va a demandar. Pero podríamos tener el otro caso que ya más o menos lo pueden intuir, donde tenemos una función que venga así y más bien como que fuera tangente en todo un tramo, ¿no? Puede pasar, o sea, puede venir así, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué está sucediendo? Tenemos igual el conjunto de contorno superior, que sería esta parte, pero aquí notemos que las demandas que maximizarían la utilidad, ¿ya? Podrían ser de este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en este ejemplo la solución sería en intervalos. O sea, todo este conjunto de acá para x2 y el conjunto de acá para x1 es completamente factible. Este sería el caso de una función de utilidad que no es estrictamente cuasi cóncava nada más. O sea, es cuasi cóncava, pero no estricta, no de forma estricta. Entonces, este es otro caso completamente factible, ¿no? Y puede haber más, pero quiero enfocarme en estos, solo para ilustrar el concepto. Si nosotros tenemos solo un punto, entonces es como que está clara la cantidad de x1 y x2. Recuerden que a eso entonces le llamábamos una, o sea, en pocas palabras, x1 estrella, ¿verdad? Y, concentrémonos en x. De hecho, ni siquiera x1, llamémosle x estrella. ¿Ya? X estrella, que va a depender de P y W, noten. ¿Por qué va a depender de P y W? Porque según los precios y la riqueza, el consumidor escogerá esa canasta, ¿sí? Y esta va a contener las dos, va a contener al x1 estrella y al x2 estrella, ¿ya? Entonces, en este caso, que solo hay un punto, esta sería la función de demanda, que de hecho ya la hemos estudiado en el capítulo 2. Recuerden que hablamos bastante de esto, ¿no? La función de demanda walrasiana, ¿ya? Walrasiana. En cambio, si tengo esta otra situación, que ya es más elaborada, ¿no? O sea, tengo toda una región, entonces ahí yo no puedo hablar de función, porque recuerden que la idea de una función es una asignación única, ¿sí? Entonces, para cada elemento del dominio hay un único elemento en el codominio. En cambio, acá, ¿qué pasa? Aquí lo que yo tengo que notar es que hay todo un conjunto y entonces en ese caso el concepto, o sea, el X estrella PW, ¿sí? Más bien va a contener ramos o va a tener conjuntos, ¿sí? Entonces aquí ya no es un solo valor. Por un solo valor me refiero a un punto, ¿no? Sino que hay varios. Entonces recuerden que ahí les llamamos no función, sino les llamamos correspondencia, ¿no? Correspondencia de demanda walrasiana. Ya. Entonces esta es una observación que hace Mascolel y compañía. No tanto por el problema que vamos a ver. O sea, al final del día vamos a trabajar más con puntos, pero
Es como que le está preparando al lector para casos raros que pueden encontrar mucho más adelante. Sí, mucho más adelante, porque ¿qué pasa? Si te sale una correspondencia, es un tema un poco delicado porque no tiene, es como quien dice, me dan los datos de precio y riqueza y no tengo una respuesta única de qué mismo va a demandar el consumidor. Puede terminar demandando toda una región. ¿Sí? Pues por lo general vamos a tener el caso de arriba, ¿no? Vamos a tener simplemente que sea estrictamente cuasi cóncava y tengamos un único punto. Sí, entonces por lo general hemos de trabajar con funciones de demanda walrasianas. Ok, entonces mucho de lo que les acabo de decir está, bueno, traté de resumir lo que ustedes pueden ver ahí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita quiero conversar tres propiedades que va a tener esta solución, indistintamente de que usemos o no Kuntuker, lo que sea, antes de resolver. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, antes de resolver yo sé que hay solución por una propiedad matemática. Y ahora, por un poco de reflexión, vamos a ver que esta función de demanda walrasiana, o incluso la correspondencia de demanda walrasiana, cualquiera de las dos, tienen algunas propiedades generales que se van a cumplir sí o sí indistintamente de la técnica que se use para resolver el problema de optimización. ¿Sí? Entonces, quieren son como unas propiedades generales, ¿no? Las propiedades generales. Las vamos a ver bien rápido, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero vale la pena, vale la pena. Sí, incluso más con esto toma más tiempo haciendo las demostraciones. Nosotros vamos a hacer unas mini demostraciones bien intuitivas. Sí, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero como que ayuda a ganar más intuición. O sea, más por eso quiero enfocarme un poco en esto. Entonces, verán. eh, Mejor así mismo. Ya voy a hacer aquí esto y acabo de dibujar otra vez el problemita. Entonces, vamos viendo qué propiedades se espera que tenga la solución del problema del consumidor. Entonces, solo déjeme vuelvo a dibujar esto. Ya. Ok, entonces, y el conjunto de presupuestario walrasiano. Aquí está. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ¿no? Dice, una primera propiedad que va a tener la solución. Voy a pensar en el caso de una función, pero esto también funciona para la correspondencia, ¿no? Es solo para visualizar. A ver, quiero una solución. Ya. Entonces, ¿qué dice la primera propiedad? La primera propiedad, como ven, dice homogeneidad de grado cero. Esto nos debería sonar muy familiar. Entonces, ¿qué es lo que dice más con lo que demuestra? Que si nosotros resolvemos el problema del consumidor para cualquier función de utilidad, la que sea, la solución que nos va a quedar va a cumplir la homogeneidad de grado cero. Recuerden que la homogeneidad de grado cero que nos decía la propiedad 1, ¿no? La homogeneidad de grado cero. Esta básicamente nos decía que si yo tengo la función de X, la función de demanda o la correspondencia, ¿no? X de alfa P y alfa W, era lo mismo que tener X de PW, ¿ya? Entonces, esta era una propiedad clave que cuando estudiamos en el capítulo 2 le usábamos como supuesto, ¿sí? En cambio, en el capítulo 3 no es un supuesto, es una conclusión, es un resultado lógico que va a surgir del problema del consumidor, ¿ya? Entonces, ¿cómo así surge esto? O sea, ¿por qué no? O sea, no dice por qué pasa. Entonces, verán, esto es más una reflexión intuitiva, pero vale la pena. Recuerden ustedes que el conjunto presupuestario walrasiano, ¿sí? El BPW, ¿de acuerdo? Este conjunto presupuestario walrasiano, ¿ya? Em, Básicamente, ¿de qué se compone? Estoy en esta parte, por si acaso no me estoy inventando nada, ¿no? Solo estoy viendo para usar la misma simbología. Este conjunto se compone de todas las X tales que, bueno, si quieren pongámosle completo, todas las X elementos del conjunto R más L, que era el conjunto de consumo, en donde el P.X es menor o igual a W. Entonces, con esto ya recojo el triángulo. O sea, yo sé, esto no es más que decir el triángulo, solo que lo estoy poniendo en forma un poco simbólica. Entonces, ¿qué significaba multiplicar por alfa los precios y alfa la riqueza? Recordarán, esto tenía que ver con, digamos que todas las magnitudes monetarias crecen en una misma proporción, 2%, 5%, 10%, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con este conjunto? Entonces, noten que si yo hiciera un bet de alfa P, digamos, alfa W, sería igual al conjunto de todos los X elementos del conjunto R más L, tales que, y ya no tendríamos aquí P.X solito, de hecho me voy a copiar este punto X, sino que estaría multiplicado por, esa fue la P, ya, por un alfa, ¿no? Entonces aquí sería alfa,
De hecho, aquí también le voy a poner alfa solo para que se note clarito que aquí están los alfas. Sí, alfa P, alfa W, menor o igual, y aquí ¿qué va a quedar? Me va a quedar alfa W, alfa W. Entonces ese sería el conjunto que tendríamos, el nuevo conjunto si quieren, si aumentáramos precios y riqueza en la misma proporción. Sin embargo, si ustedes se fijan, ¿qué va a pasar con los alfas? Esto es una igualdad donde el alfa es un escalar que se puede simplificar. Y eso entonces, ¿qué me está diciendo? Que este conjunto, cuando yo lo aumento a los precios y a la riqueza en la misma proporción, resulta que es idéntico al conjunto BPW, sin hacerle ningún cambio. Es decir, es el mismo triángulo. Es el mismo triángulo. O sea, básicamente, si tanto precios como riqueza suben en la misma proporción, es como que el triángulo se queda igualito, no va a moverse. Si el triángulo no se mueve, o sea, sigue siendo el mismo conjunto presupuestario, entonces es imposible pensar bajo este esquema que la solución cambie. Porque si el triángulo es el mismo y la función de utilidad, lo que representa son preferencias y las preferencias son un ordenamiento que depende del individuo y ese individuo no es, verán, ahí toca recordar algunas cosas, ¿no? Este individuo tiene un ordenamiento en su cabeza que es exógeno, o sea, depende de otros temas, psicología, lo que quieran, pero es del individuo en esta teoría. Entonces, esta curva no se va a mover por los precios, ¿sí? O sea, en la cabeza del individuo, su elección no depende de los precios. Creo que digo su orden no depende de los precios. Entonces, ¿qué pasa? Que si todos suben a la misma proporción, el triángulo no se mueve, la curva de indiferencia no se mueve, por tanto es imposible que cambie la solución. Y por eso es que x de alfa p, alfa w, debe ser lo mismo que el de x de p w. Y por eso es que debe cumplirse la homogeneidad de grado cero. ¿Sí? O sea, es una forma, ya metiéndonos desde el lado de vista de la maximización, pero igual, es una forma de decir no hay ilusión monetaria. Entonces, este ya lo hemos discutido antes, ¿no? Solo que ahora le estamos metiendo ya a un individuo que maximiza, ¿no? Pero es la misma idea. O sea, básicamente el triángulo no se va a mover y por tanto no puede cambiar la elección del consumidor. Cosa distinta pasaría, obviamente eso no está en la teoría oficial, pero podría pasar que si las preferencias tienen alguna conexión con los precios, ¿sí? Ahí la cosa puede cambiar y puede volverse algo mucho más elaborado, ¿sí? Y se puede mover esto, ya no sería homogeneidad de grado cero, pero eso no pasa en la teoría que estudiamos, ¿no? Así que eso no le voy a profundizar mucho más, esto ya lo discutimos. Vamos con la siguiente. La ley de Walras dice, mira, antes la ley de Walras, sí, que está acá, la siguiente. Antes la ley de Walras para nosotros era un supuesto. Asumíamos ley de Walras. En el capítulo 2 siempre era supuesto, supuesto. En cambio aquí es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Igual, una explicación más bien intuitiva, ¿no? No tanto demostraciones, sino vamos ahora con la ley de Walras. ¿Por qué se va a cumplir la ley de Walras aquí? Pues primero recuerden que la ley de Walras significaba que en el óptimo, o sea, cuando ya el individuo elige, siempre va a elegir gastando toda su riqueza. O sea, P punto X estrella ya en el óptimo va a ser igual a W. ¿Ya? ¿Por qué va a pasar eso? Esto de acá, compás, va a ser consecuencia vuelta del supuesto de la insaciabilidad local de las preferencias. Sí, la insaciabilidad local. Un poco de esto ya lo conversamos también, por eso no me voy a detener mucho, solo la idea. Entonces aquí podemos imaginarnos de nuevo el problema x1, x2, restricción presupuestaria, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando el individuo tiene preferencias localmente insaciables? Habíamos dicho que si el individuo tiene preferencias localmente insaciables, entonces si yo tengo un punto, cualquier punto que sea factible, o sea, que caiga dentro de esa región, entonces, ¿cuál era la idea? Que localmente, o sea, alrededor de ese punto, el individuo puede encontrar algo mejor. Encuentra otro punto, digamos. Pero si encuentra otro punto, otra vez alrededor de ese punto puede encontrar algo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Encuentra otro punto. Sí, imagino que se intuye la idea. ¿Qué pasa? Que si encuentra otro punto, luego alrededor de ese punto otra vez puede encontrar algo mejor y puede seguir. ¿Y hasta cuándo va a poder seguir el consumidor? Podría seguir indefinidamente si es que el conjunto presupuestario o walrasiano fuera infinito. Pero sabemos que es acotado y aparte sabemos también que los bordes están ahí. O sea, es un conjunto compacto en definitiva, lo que dijimos antes. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que en algún momento el consumidor se topa justo con la restricción presupuestaria y ya no puede moverse más en la restricción, ¿no?
O sea, uno diría, localmente puede encontrar algo mejor. Sí, o sea, localmente resulta que otra vez hace el mapeo, pero en algún momento puede pasar que ese algo mejor queda fuera de su alcance. Entonces, cuando ya sucede eso, o sea, cuando el consumidor empezó, digamos, no dentro del conjunto presupuestario, pero tiene esta insaciabilidad local de las preferencias, entonces como que localmente busca una mejor, localmente encuentra una mejor y puede seguir, pero puede llegar a un punto, no necesariamente es único, ¿no? Puede ser que también haya otros más. Recuerden que esto puede ser correspondencia, pero el caso es que puede encontrar un punto en donde sí, va a existir otra canasta mejor, pero esa ya queda fuera de su alcance. Como ya queda fuera de su alcance, se queda con la canasta que puede comprar. Entonces, miren cómo aquí el supuesto de insaciabilidad local está induciendo a que sí o sí, pase lo que pase en el problema, como lo escribamos, usa la función que quieras, pero si esa función cumple esto, entonces hay la ley de barras. A veces recuerden que nosotros podemos tener algo más fuerte, no necesariamente insaciabilidad local, sino monotonía. Sí, la monotonía era algo más fuerte, ¿no? La monotonía, en cambio, implicaba que el consumidor siempre quiere más. Entonces ahí creo que es todavía más obvio que la monotonía también va a provocar esto, ¿no? El cumplimiento de la ley de barras. Ya, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, de eso también hemos hablado. Igual está en los apuntes, ¿no? O sea, incluso ahí pueden ver que está el dibujito de Mascoler, sino que bueno, él solo hizo un circulito, entonces ahí. Pero es la intuición ya la conocemos. O sea, no me quiero detener mucho ahí, sino que les estoy diciendo, o sea, que sepan que lo que les estoy planteando está en el documento, no me estoy inventando. Entonces, vamos a la tercera propiedad. Entonces, miren, pero esto se va a cumplir, o sea, sí o sí, no son supuestos. O sea, recuerden que estas ya son consecuencias, ¿no? La tercera propiedad, como ustedes podrán ver, es la convexidad y unicidad. ¿Qué quiere decir esto de convexidad y unicidad? Se refiere a la convexidad y unicidad de la solución. De esto también ya hablamos un poco hace un instante. Entonces, igual, una intuición nada más. Que podríamos hacer la demostración también, pero no quiero complicar ya mucho. Convexidad y unicidad. Verán, esto es igual intuitivo, ¿no? Supongamos que tenemos esto, ¿no? Tengo aquí otra vez x1, tengo x2, tengo la restricción presupuestaria. Por los, por la explicación anterior, yo sé que en el óptimo, el consumidor va a caer dentro de la recta presupuestaria, o sea, sobre todo por la insaciabilidad local o la monotonía. La solución del problema de maximización del consumidor va a estar en esta recta. Eso ya lo sé. Ahora, esa recta, ¿con quién se va a topar? Esa recta se va a topar con, obviamente, la curva de indiferencia. Eso ya sabemos. Se puede topar de diferentes formas, ¿no? Pero el caso es de forma bien intuitiva primero, ¿no? Si quieren, después podemos ver la demostración, no tanto hacer, sino solo ver y va a ser suficiente. Pero ahorita la intuición. Si este conjunto de acá es compacto, también recuerden, no solo era convexo también. O sea, noten, es como quien dice, el conjunto amarillo es convexo. O sea, si yo hago cualquier combinación en ese punto, sí, no se ve mucho. Ya, si hago cualquier combinación en este punto, las combinaciones también quedan dentro del conjunto. Entonces, si yo tomo dos puntos cualesquiera, quedan dentro. O sea, este era un conjunto convexo. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto rojo, el de contorno superior? No es acotado, pero también es convexo. O sea, es convexo y sabemos que por la continuidad incluye el borde. Entonces, ¿qué pasa? Pueden notar aquí que es como que estoy haciendo la tangencia entre dos conjuntos que son convexos. Entonces, si se cumple que ambos conjuntos son convexos, la solución, si la convexidad sobre todo de acá arriba es estricta, si de este conjunto, ¿no? Entonces, si yo tengo preferencias estrictamente convexas, que saben que eso significa entonces que tengo una función de utilidad estrictamente cuasi cóncava. Entonces, sí o sí, pase lo que pase, la forma de la función es lo de menos, etcétera. Pero si yo tengo esto, entonces sí o sí, mi única solución va a ser una función de demanda. O sea, siempre voy a tener aquí una función de demanda. No voy a tener correspondencia. Demanda Walrasiana. O sea, no va a haber posibilidades en este contexto de que tengamos varios. Entonces, si quieren, siendo un poquito más, bueno, esto se refiere entonces a la unicidad, ¿no? Entonces se refiere a que si tenemos preferencias estrictamente convexas y una función de utilidad estrictamente cuasi cóncava, vas a tener un punto como única solución, ¿ya? Y en cambio, ¿qué sucede si es que no tenemos
esta situación estricta, ¿sí? Entonces, voy a copiarme casi el mismo gráfico para ganar poco tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar si no tengo? Ya más o menos lo intuyen, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? El conjunto presupuestario va a seguir siendo convexo y el conjunto de contorno superior también. Solo que, ¿qué va a pasar? Que ahora el conjunto de contorno superior va a admitir una correspondencia. Pero miren, toditas van a cumplir la ley de Walras, ¿no? Toditas estas de acá se quedan justo en el borde, cumplen la ley de Walras y se va. Pero igual, o sea, miren, pasa lo mismo. O sea, el conjunto de contorno superior sigue siendo un conjunto convexo, pero ya no es estrictamente convexo. O sea, ¿qué pasa? Tengo yo una región, ¿sí? O sea, tengo, bueno, todo esto que ya sabíamos, pero puedo tener una región donde se cumple justo en el borde esta combinación, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente, yo ya no, o sea, es como lo que tenía acá arriba, solo que tengo que borrar la palabra estricta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no es estricto, solo es convexo. Entonces, aquí es cuasi cóncavo, pero no es estricto. Entonces, aquí más que eso, tachemos de ya. Entonces, tachemos de la palabra estricto. Entonces, miren, si yo le quito esto y solo es convexa, pero no estrictamente convexa, y por tanto, las preferencias, ¿no? Por tanto, la función de utilidad es cuasi cóncava, pero no es estrictamente cuasi cóncava. Entonces, hay la posibilidad de que esto se vuelva una correspondencia. Y en esa correspondencia, aquí aparece un conjunto, noten. ¿Sí? Aquí aparece un conjunto. Entonces, ahí ya no puedo hablar de función. Este sería un caso de correspondencia, ¿verdad? De demanda walrasiana. Pero va a pasar algo más. Es un conjunto. Y al ser un conjunto, ¿de acuerdo? O sea, este X, P, W es un conjunto, pero aparte de ser conjunto, es un conjunto convexo. ¿Qué quiero decir con eso? Que sobre este conjunto, que es básicamente esa región, ¿no? Ese cruce, sobre ese conjunto, si yo hago la combinación de dos elementos, el tercer elemento que surja de la combinación es también parte del conjunto, ¿sí? Entonces, esto básicamente me dice que toda la región es parte del conjunto, ¿no? O sea, por eso digo, no amerita hacer la demostración. Se puede hacer, o sea, de hecho, si se fijan, aquí está, esa sí la puse aquí para que vean la demostración porque no es tan complicada, pero no la voy ni a revisar, que la intuición creo que es bastante obvia, ¿sí? Entonces aquí está la demostración de ambos casos, unicidad y convexidad, no me quiero detener mucho en eso, solo pueden ver compas, yo más bien quiero quedarme ya con la intuición, porque es un poco trivial, no nos hace ganar mucho y más bien se nos va el tiempo. Pero la idea creo que es bastante clara, ¿no? Entonces, si Kurus, o sea, si se topan dos conjuntos, siendo ambos conjuntos convexos, solo tengo esas dos opciones. Si es que al mismo tiempo quiero que se cumpla la ley de Walras. ¿Sí? Entonces no hay más. ¿Ya? No sé si sobre estas tres propiedades hay alguna pregunta o comentario. No creo que haya, pero tal vez compas antes de pasar, ¿no? Listo. Entonces, no olvidar, esto va a pasar siempre. O sea, simplemente hay que recordar que estos son consecuencias de los supuestos que hemos puesto al inicio. ¿Sí? Entonces son consecuencias, bueno, no los puse aquí, pero a ver, aquí están, ¿no? Continuas y también más, bueno, racionalidad, ya eso creo que es obvio, racionalidad y más, bueno, continuas, racionalidad y más insaciabilidad local, ¿no? Entonces esos son los supuestos que sostienen todito lo que viene. Ya. Listo, compas. Entonces, ya tenemos una idea general de cómo se van a comportar las funciones de demanda o correspondencias. Ahora sí vamos a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya nos vamos a poner más estrictos y resolver directamente el problema. Pero más allá de eso, las propiedades que acabamos de ver se van a cumplir sí o sí. O sea, esas son de cumplimiento obligatorio. Van a darse. Y ya no son supuestos, ¿no? Y de hecho después vamos a poner un ejemplo concreto y vamos a verificar con un ejemplo que en efecto se cumplen las propiedades. Listo, entonces ahora sí vamos con el problema de la... Entonces este va a usar las siglas PM1. Siempre que vean PM1 es el problema de maximización de la utilidad. Bien. Entonces de nuevo, ¿no? Vamos a maximizar esta función de utilidad sujeto a esta restricción presupuestaria que mencionamos y tenemos todos estos desde x1 hasta xl que van a ser positivos o cero. Para poder resolver el problema, como bien saben, lo primerito que debo hacer es cambiar el signo de estos términos. Entonces deberíamos tener menos x1 menor o igual a cero, menos x2 menor o igual a cero, y así hasta L, ¿no? Que son L bienes. Menos xl menor o igual a cero. Ya esto era un 2 por si acaso. Listo. Entonces eso es primero, ya sabemos. Asimismo, todas son desigualdades. Entonces hay que usar las condiciones de Karush-Tucker.
las condiciones de Coleridge con Tucker, no hay nada que hacer. Sin embargo, esto ya es más por simbología, ¿verdad? Mascolel, paradojas, ¿no? O sea, Mascolel es bien estricto, estamos todos de acuerdo. Pero en la simbología de este problema, Mascoler se pone un poquito ambiguo. Entonces, le vamos a seguir más que nada para cuando ustedes, si se topan con el libro, puedan medio empatar. Todos son multiplicadores de Kuhn-Tucker, porque todas son desigualdades débiles. Estaremos de acuerdo. Sin embargo, Mascoler se da el lujo de a la primera, en vez de, o sea, nosotros aquí le llamaríamos gamma 1. Eso haríamos nosotros usando nuestra simbología. Sin embargo, vamos a seguir a Mascolel y Mascolel decidió, bueno, decidieron, ¿no? Los tres, Mascolel, Winston y Green, llamarle lambda. Sí. Pero obviamente este lambda no es elemento de los reales. Eso sería si esto fuera igualdad. En nuestro caso, más bien sabemos que esto es desigualdad débil, así que esto va a ser mayor o igual a cero. Entonces, en realidad, este lambda no es un multiplicador de Lagrange, es un multiplicador de Kuhn-Tucker. Sin embargo, vamos a usar lambda para empatar con el libro, ¿ya? Porque se le ocurrió dejarle lambda más con él y compañía. Entonces vamos a quedarnos con ese lambda, pero nosotros sabemos que es condición de Kuhn-Tucker, por tanto, si esta es desigualdad débil menor o igual a cero, este tiene que ser mayor o igual a cero. Para los otros no hay problema. Entonces, para los otros sí vamos a utilizar para cada uno un gamma. Entonces, para que me facilite la notación, voy a utilizar los gamas con los mismos subíndices que los bienes. Entonces, aquí voy a tener un gamma 1 que va a ser mayor o igual a cero, gamma 2 mayor o igual a cero, así hasta llegar a un gamma L mayor o igual a cero. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver este problema en forma general. No me interesa estudiar todas las combinaciones o casos, sino captarle ya desde un punto de vista más económico. Pero igual, o sea, con lagrangianas y todo, pero más económico. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo no es hacer toditas las combinaciones, porque eso, o sea, está imposible, ni siquiera sé cuántas son. L es un definido. Es más bien entender la lógica económica detrás. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer. Pero igual, el procedimiento es el mismo. Entonces, ¿con qué empezamos? Con la lagrangiana en forma general. Pues la función lagrangiana en forma general, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, por si acaso, ¿no? Todo lo que voy a hacer con paz, todito, todito está acá, ¿no? Sí, así que no hay para dónde perderse, ¿no? O sea, toda la solución está aquí también escrita. Entonces aquí voy a hacerle, pero un poquito más explicativa, digamos. Entonces ya saben que primero, bueno, y de paso, ¿no? El lambda es un escalar y a los gamas, toditos los gamas les voy a poner como un vector. ¿Sí? Entonces gamma le voy a agrupar como un vector con gamma 1 más grande, ya, gamma 1, gamma 2 hasta gamma L. Ya, entonces esto va a ser todo un vector que nos va a simplificar la simbología. Ya van a ver. Listo, entonces ahora sí. Aplicando lo que hemos aprendido de condiciones con Tucker. Al inicio no sabemos cuáles se van a cumplir o cuáles no. Miren, aquí es obvio, aquí no sé cuáles van a cumplir o cuáles no. Aunque una trampita, ¿no? Si es que nos ponemos estrictos por lo que dijimos antes, uno diría, a ver, si yo asumo insaciabilidad local, se supondría que esta ya es igualdad. O sea, nosotros más por el lado económico, miren, ya sabríamos que esta debería ser igualdad. ¿Por qué? Porque las preferencias son localmente insaciables. Sin embargo, vamos a dejarle como desigualdad, ya que sea el mismo problema el que nos lleve a la solución. Entonces, tengo la función objetivo, función de utilidad, ¿verdad? Menos la primera restricción, que hemos decidido llamarle con lambda para seguir a más con él. Y de ahí venía bueno, en términos generales se acordarán que esto era así, ¿no? O sea, multiplicador de Kuhn-Tucker por HJ menos RJ. HJ era el lado izquierdo, RJ el lado derecho. Entonces ya quiero directo aplicarle, HJ sería P.X, ¿verdad? Menos RJ, que sería la riqueza, menos W. Antes no hacía falta el corchete, con paréntesis era suficiente. Listo. Entonces este sería el primer elemento del lagrangiano si se activa si se activa la restricción presupuestaria. ¿Sí? O sea, si esto queda como igualdad, que en el fondo sabemos que eso va a pasar. O sea, por insaciabilidad local debería pasar. Luego tengo que armarme todos los demás componentes correspondientes a estos otros elementos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería menos, y ahí vendría cada uno de los multiplicadores, ¿no? De con Tuca. Entonces vendría, por ejemplo, menos gamma 1 por, ¿qué tenemos aquí, no? Entonces, menos x1 sería el h, ¿verdad? Menos x1, menos el r, ¿qué sería el r? Entonces, hj sería este menos el x1, ¿no? Menos rj, el que está al lado derecho, pero es un cero. Sería aquí menos cero. Entonces, para no complicarnos la vida, no le pongamos menos cero. Ya, entonces ahí estaría. Y esta misma secuencia va a aplicar para todos, porque si ven toditos tienen la misma forma.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería menos un gamma 2 por menos x2, y así hasta llegar al menos gamma L por menos XL. Listo, entonces yo ya tengo este lagrangiano. Vamos a reescribirlo un poco nada más. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que esta función lagrangiana va a ser igual a la función de utilidad o x menos lambda p punto x menos w. Ya, y aquí tengo unos productos que van a quedarme todos positivos. Menos por menos va a ser más. Gamma 1 x1 más gamma 2 x2 más hasta llegar al último más gamma L XL. Ya. Listo. Entonces tenemos esto, ¿no? Esta función lagrangiana. Entonces más o menos estamos por acá. Estamos por aquí. Ahora, una observación. Si ustedes se fijan, en esta parte, yo lo que puedo plantearme es un producto punto. ¿Entre quiénes? Entre gamma y un X. Un X vector que tendría X1, X2 hasta XL. Porque ¿qué haría el producto punto? Recuerden que si yo hiciera, por ejemplo, gamma.x. Gamma.x, ¿qué haría? Gamma.x sería gamma 1 por x1 más gamma 2 por x2 más y así hasta llegar a gamma L por XL. Entonces, todo este tramo de acá, ¿sí? Todo este tramo de acá se podría reinterpretar como un producto punto para simplificar aún más la simbología. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Sería la función lagrangiana. Ahora sí quiero resaltar, ¿no? Que es una función de lambda a ver cómo lo puse, el orden nada más quiero ver gamma, ya. Sí, lambda, gamma y x, ya, solo para que quede claro de qué depende, ¿no? Entonces, lambda es un número, un escalar. Es un escalar, pero que es positivo. En realidad, no se olviden, le puse lambda por seguir al libro, pero esto es multiplicador de con Tucker, ¿no? Por eso es mayor o igual a cero. Gamma es un vector de todos los multiplicadores con Tucker sobrantes, y el x es otro vector con las cantidades de las mercancías. O x menos, entonces esto me va a quedar siendo menos lambda, p punto x menos w. Y aquí pongo el producto punto, más en vez de poner todita esta suma, le puedo poner gamma punto x, que sería todo este producto, ¿no? Gamma punto x. Listo, entonces esa es la primera parte. Hemos construido la función lagrangiana en versión con Tucker que tocaba hacer luego. Mismo proceso que aprendimos en su momento. Tenemos que sacar el gradiente, o sea, las derivadas con respecto a las x de esta L e igualarle a cero. ¿Sí? Entonces, no olvidarse que en Kuntucker acostumbrábamos solo sacar el gradiente de las x y estos otros los dejábamos de lado. Luego hacíamos un resumen de condiciones, ¿no? De igualdades, desigualdades, etc. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Tendríamos que sacar las derivadas con respecto a x de toda esta función. Entonces, aquí, miren, esto va a ser cómodo gracias a que esto ya me quedó de forma compacta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, yo puedo decir que este gradiente con respecto a x de L debería ser igual. Es como la derivada, ¿no? Entonces, esto se transmite. Sería como la derivada respecto a x de la función de utilidad, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a pasar? Menos, lambda es una constante, sale, lambda, por el gradiente, o sea, la derivada de todo esto. Ahora, si nos fijamos, bueno, voy a escribirlo por un momento, ¿no? Sería el gradiente con respecto a x de p punto x menos w. Más este de aquí, gamma es una constante. Bueno, es en realidad, bueno, escribamos de todo, ya. Gamma x, no, bueno, perdón, derivada de x de p punto x. Ya, gamma, dije. Gamma punto x. Ya. Sí, es como que voy a derivar, ¿no? Derivo esto, lambda es un numerito, sale, es una constante, voy a derivar esto de acá y voy a derivar esto. Ok, entonces, ¿qué va a quedarme aquí? Y todo esto es igual a cero, ¿no? Todo esto es igual a cero. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí, compas? Estamos por si acaso. Bueno, aquí omití algunos pasos, ¿no? Pero tenemos que llegar a esta condición que está acá. Entonces, verán, siga, ¿no? El gradiente de la función de utilidad en x, ¿ya? Menos. Entonces tengo aquí el lambda que se queda como número y aquí voy a sacar la derivada, si quieren, de esto. Primera cosa, w es una constante. Entonces, cuando hago la derivada, esto se hace cero. Entonces, eso de ahí ni siquiera me interesa. Segundo, la derivada es con respecto a x y aquí tengo un p punto x. Es como que fuera una constante por x. Claro, p en realidad es un vector de precios. Pero para efectos prácticos lo podemos interpretar si quieren como una constante o un vector de constantes. Cuando haces la derivada de esto, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solo p.
¿sí? Entonces me va a quedar solo P. Nada más, ¿no? Es como decir la derivada de esto, P. Ya. Más la derivada de esto, otro en cambio solo va a quedar gamma. Y se va a igualar a cero. Entonces, miren, lo práctico que fue pasarle toda esta suma a un producto a punto de vectores. Porque entonces cuando aquí yo saco el gradiente con respecto a x es como tener la derivada de x por una constante. Entonces solo queda la constante. Y entonces yo aquí puedo despejar el gradiente de u. Entonces me va a quedar este gradiente con respecto a x de u de x igual a lambda p menos gamma. ¿Sí? Que es justo la condición que está acá arriba. Ya. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a anotar lo siguiente, ¿no? Recordemos una vez más que gamma era básicamente el vector que tenía todos los multiplicadores de Kuhn-Tucker, excepto el primero. Sí, el primero lo habíamos llamado lambda. Ya ese está acá. Entonces, si son multiplicadores de Kuhn-Tucker, toditos estos elementos son mayores o iguales a cero, toditos. Entonces, abusando un poco de notación, podríamos decir que gamma es un vector donde todos sus elementos son mayores o iguales a cero. Sí, abusando notación, ¿no? O sea, en realidad es cada elemento, pero es un vector, pero bueno, se entiende lo que estamos tratando de decir, ¿no? Aunque se acuerdan que alguna vez hablamos de esto y sí hay que tener cuidado, ¿no? Con estos abusos de simbología. Pero bueno, pues imagínense que gamma es un vector que tiene solo elementos positivos o en el peor de los casos cero. ¿Qué pasa aquí en esta condición? Si le borramos al gamma, ¿sí? Entonces imaginen que tengo esta situación, esta es una igualdad, es como una balanza, está igualado, lado izquierdo y lado derecho. Elimino el gamma. El gamma, recuerden, el gamma solito tenía elementos todos positivos o cero, toditos. Es como decir un número positivo o cero. Si quieren, es como decir aquí tengo un 4, o 8, lo que sea, un número, 8, ya. Entonces es como decir 10 menos 8. Sale 2, obvio, ¿no? Disculpen, solo para que lo visualicen, porque a veces uno se pierde en estas cosas más simples. Entonces, ¿qué pasa si yo le borro a este número, al menos 8? Lo que sobra va a ser más grande, obviamente, ¿no? O sea, antes era 2. Si le quito este menos 8 queda 10. O sea, esta cosa que está acá, si le quito al gamma, que siempre es positivo, cero, ¿sí? Va a provocar que todo lo que está acá sea más grande. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿qué voy a tener acá abajo? Voy a obtener lambda p. Ya no tengo yo este gamma. Le quité. Y vamos a ver por qué. Y cuando yo le quito, resulta ser que este término es más grande. Si es más grande que quién? Que el original, pero el original era igual a esto de acá. Pues yo podría decir que este gradiente en x u de x, ¿verdad? Ahora ya no va a ser igual. Si yo le borro al gamma, va a ser menor o igual. ¿Por qué digo menor o igual? Porque este era un valor positivo que se estaba restando, pero le he quitado, entonces esto permite que el valor del lado derecho sea más grande. Y en el peor de los casos, si por ahí el gamma, alguno de estos gamas era cero, va a quedar igual. Entonces, por eso es que nos queda esta condición. Esta es la condición, compas, que van a encontrar en el capítulo de Mascoler, en esta desigualdad. Entonces, cuando uno no lo hace con calma o no sigue con rigor los multiplicadores de Karush-Tucker, uno a veces se pierde y dice, ¿cómo así salió esta desigualdad? Viene de acá, ¿no? O sea, viene del hecho de hacer las condiciones de Karush-Tucker y deshacerse del gamma. Ya, entonces, esta es la condición que ustedes pueden ver justo acá, que yo le he llamado la condición A. ¿Ok? Entonces, esta sería la condición A. Listo. Entonces, tenemos esa primera condición, ¿ya? Luego de eso, igualito que como hacíamos con otros problemas, ¿no? Entonces, luego de esto, pero fíjense, esto va a ser general, ¿no? O sea, esto se va a cumplir para cualquier función de utilidad, cualquier vector de precios, y por cierto, para no olvidarnos, lambda sabiendo que es mayor o igual a cero, ¿no? Porque en realidad lambda era multiplicador de Karush con Tucker. Entonces, ahora qué tenemos que ver, una vez que hicimos eso, y ya me faltó el espacio, un segundo, vienen las condiciones de holgura, ¿sí? Como ya hemos visto en ejemplos anteriores, ¿no? De Karush con Tucker. Entonces ya tenemos, si quieren, esta era la una, ¿no? O sea, sacábamos la igualdad del gradiente de L con respecto a x igual a cero. Ahora vamos a sacar condiciones de holgura. Ya, ya, un poco mi énfasis, compas, en optimización también fue para que esto se sienta mucho más simple de lo que uno haría si es que no revisa bien con Tuca, ¿no? Como nosotros ya hemos hecho algunos ejercicios. Es más, verán, paréntesis rápido, les dejo como duda.
de ver hasta dónde los códigos que nosotros tenemos pueden resolver problemas más teóricos. ¿Sí? O sea, les dejo como duda, ¿no? O sea, traten de no poner solo números, sino tal vez algún símbolo y ver si los códigos que por ahí tenemos funcionan, ¿no? Bueno, volviendo a las condiciones de holgura. En definitiva, las condiciones de holgura, ¿qué significaban? ¿Qué decían? Decían, ok, yo puedo tener este lagrangiano, ¿verdad? Yo puedo tener este lagrangiano. Y en este lagrangiano, o si quieren la versión de acá arriba, ¿ya? Entonces yo puedo tener este lagrangiano. Y en este lagrangiano hay unos componentes que pueden irse anulando si es que las restricciones no se activan. En este caso, ¿cuáles? Todas las desigualdades, o sea, todas. O sea, puede ser esta parte, o esta, y así hasta la de acá. Entonces, todas estas de acá forman parte de mis condiciones de holgura. O sea, esos elementos que bien pueden desaparecer, repito, si la restricción no se cumple y no queda activa. Se vuelve inactiva. Se acordarán eso, ¿no? Entonces tengo que escribir todas estas condiciones de holgura, que las voy a escribir acá abajo. Igualadas a cero, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan las condiciones de holgura? La roja sería el lambda por p.x menos w igual a cero. Entonces, esta igualdad surgiría si la primera restricción queda inactiva, que bueno, sabemos que no va a pasar por la ley de Walras. La ley de Walras va a provocar que esto se vuelva una restricción activa, pero vamos a que sea el problema el que nos lleve, ¿no? Listo. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos todas las otras que también subrayé, que también permitirían armar las condiciones de holgura. Me quedaría, siendo bien riguroso, sería gamma 1 por menos x1 igual a cero, gamma 2 por menos x2 igual a cero, y así hasta llegar al último que es gamma L menos por menos XL igual a cero. Entonces miren la ventaja de entender la teoría. Sí, o sea, miren, porque a veces cuando uno hace esto, ya el problema teórico, si uno se mecaniza mucho con Tucker, dejemos abajo. Mm, bueno, ya. El tema es que, miren, si uno se mecaniza con Tucker, a veces uno solo reemplaza en las fórmulas. Uno solo dice ya condición de holgura, reemplazo, y a veces ni dice el nombre, solo son unas condiciones que multiplicadas igual a cero y reemplazo, pero uno no se ubica por qué. Como aquí yo ya tengo claridad teórica y conceptual de que estas vainas de acá se pueden hacer cero porque se inactivan las restricciones, ya ni necesito aplicar la fórmula directo, solo transcribo. O sea, cada uno de estos son parte de mi condición de holgura igualado a cero. No sé en pocas palabras que estoy diciendo que esto hay que igualar a cero, esto es igual a cero, esto es igual a cero y es igual a cero. Y ya tengo mis condiciones de holgura. Ahora, Perdón, eh, hay una pregunta acá abajo, arriba, algo. abajo. Ya, ¿Por qué ahí los multiplicadores de Kuntuker no son negativos también? no son negativos. Ah, no, se llevan el signo. Ajá, exacto. Ya, a ver, solo quiero aprovechar al máximo el espacio. Y de hecho el lambda también. ¿Por qué no? Lo que pasa es que la condición de holgura era, por definición, el gamma j por hj menos rj, igual a cero. El Ah, menos que poníamos era por la penalización que se le pone en el lagrangiano, ¿no? ya, Pero de ahí la definición de la condición de holgura es sin el menos, ¿no? O sea, el menos es cuando le ponemos en la función. perfecto. Muchas gracias. Listo. Muy bien, listo. Entonces sigamos, compas. Ahora, reflexionemos un poco estas condiciones de holgura, pero miren, ya más como de forma amplia, ¿no? Entonces empecemos con la primera condición de holgura. Ya, entonces vean, estamos más o menos por ahí, ¿no? En los apuntes, no me estoy inventando nada, compas. Aunque verán, Mascolel, vean, si ustedes se remiten al libro de Mascolel, Mascolel es par líneas y te bota la solución. O sea, pues Mascolel de golpe te bota esta desigualdad y dice eso es. Sí, entonces sí traté de ser bien descriptivo en los apuntes. Así que obviamente para efectos de evaluaciones, que ya hemos de conversar eso la próxima semana, no voy a tomarles más cólelo, obviamente, ¿no? Todo será desde los apuntes y al libro abierto, ¿no? Por si acaso, no, antes de que se estresen de más, compas. Entonces, no. En fin, entonces verán, vamos con la primera condición de holgura. Ya, esta primera condición de holgura, noten que está diciéndome, ok, o bien habían dos opciones. ¿Se acuerdan que esto eran opciones, no? De hecho, si me permiten, voy a poner esto acá abajo, ¿ya? Entonces, aquí eran opciones. O sea, si nosotros nos acordamos de cómo estudiamos con Tucker, había la posibilidad de que la restricción sea activa o sea inactiva.
¿sí? O sea, si yo tenía, por ejemplo, restricción activa, ¿qué significaba? Si la restricción se volvía activa, entonces el gamma era, bueno, el lambda en este caso, por seguir a Mascolel, sería mayor a cero, ¿verdad? Y la restricción se activa con igualdad. P punto X igual a W. En cambio, si tengo la restricción de forma inactiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Ahí la cuestión se volvía que gamma sea igual a cero y P punto X se cumplía con desigualdad débil. Miren, igualito a lo que aprendimos. O sea, no hay aquí nada nuevo. Pero aquí viene lo interesante, miren. Si yo aquí lo hiciera a fuerza bruta, sí, o sea, a fuerza bruta, tendría que ponerme a analizar los casos y no sé qué. Sin embargo, es aquí donde entra el supuesto. ¿Cuál de estas dos se apega a los resultados anteriores? Por ejemplo, si es que yo aquí asumo que tengo unas preferencias con insaciabilidad local, ¿verdad? Entonces, miren, si yo ya aquí meto el supuesto de insaciabilidad local, solo tiene sentido una de estas dos. O sea, no tiene ni sentido poner a explorar el caso con restricción inactiva, porque ¿qué habíamos dicho? Que si yo le meto el supuesto de insaciabilidad local, sí, esto lo dijimos hace un rato acá arriba, entonces, ¿qué va a suceder? Que si esta restricción quedara inactiva, significaría que el consumidor está encontrando un punto dentro del conjunto que le satisface. Pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque se supone que el consumidor tiene insaciabilidad local, o peor aún si tiene monotonía, es más fuerte todavía, pero quedemos con insaciabilidad local. Y lo que conversamos era que entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez va a encontrar un punto mejor en la cercanía, ¿sí? Hasta llegar a activarle la restricción, ¿sí? Entonces, o sea, en pocas palabras, ¿qué quiero decir? Que el caso que está acá abajo, ¿verdad? El caso que está abajo no tiene ni sentido ponerse a explorar, este de acá, ¿ya? No tiene ni sentido ponerse a explorar, puesto que en definitiva la insaciabilidad local va a provocar lo que ya dijimos, que se cumpla la ley de Balras. Entonces ahí pueden notarle, ¿no? Como el supuesto para el que está sirviendo, para restringir casos. ¿Sí? Entonces esto de acá me está restringiendo un caso, pero gracias al supuesto, ¿no? Porque si no tuviera el supuesto de insaciabilidad local, ahí sí habría que permitirnos, o bueno, habría que ponernos a analizar con más detalle cada caso. Porque, repito, ¿cuándo podría quedar inactiva? O sea, que la restricción quede inactiva en el ejemplo, en el problema del consumidor, ¿qué significaría, no? O sea, hagamos el gráfico así rápido. En el caso del problema del consumidor que quede inactivo, sería que existe X1, X2, y que tú tengas aquí la restricción y te viene el conjunto presupuestario. Entonces, la única forma en que la restricción quede inactiva, en términos prácticos, si quieren, es, o bueno, una de las formas, ¿no? Una de las formas es que el óptimo esté por acá y sea un óptimo. O sea, que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estudiamos con Tucker? O sea, que ese sea un máximo. O sea, que tienes aquí, digamos, unas regiones y ese punto es el máximo. Si ese punto es el máximo, entonces ahí sí te va a quedar la restricción inactiva. Y tocaría analizar ese caso o la posibilidad de un punto como punto interno, ¿no? Dentro del conjunto, el máximo. Entonces, miren cómo, en resumen, lo de siempre, miren. Y de hecho ya le van cachando cada vez más, ¿no? Los supuestos, compas, son en resumen herramientas que se utilizan para simplificarnos el análisis. Entonces, insaciabilidad local nos garantiza que estos casos no van a suceder. Y no me complicó la vida estudiando esto, sino que me quedo con siempre vamos a llegar al tope, entonces se cumple la ley de Balras. Entonces, este caso de restricción inactiva no va. Uno podría decir que es un poco tramposo también, ¿no? O sea, es como que vamos descartando opciones y demás, pero esa es la teoría. O sea, ahí sí ya. Yo a veces sí lo pienso un poco tramposo, ¿no? Porque ya hablamos de esto alguna vez, ¿se acuerdan? El tema de la insaciabilidad local, como que tiene implícita esa idea de individuos. O sea, de hecho les pongo este ejemplo, ¿no? Si ustedes, compas, tuvieran todo el dinero del mundo, asumamos que la restricción presupuestaria de ustedes estuviera lejísimo, supongamos, ya sé que no es así, pero si fuera así, tal vez no estarían estudiando ni el doctorado, no sé, ¿no? O quién sabe ya, pero lo cierto es, supongamos que tiene una restricción presupuestaria súper holgada, de tal modo que tú puedas explorar todo lo que quieras en el consumo. ¿Será que hay punto de saciedad? De hecho, así como una breve pausa, ya que he hablado tanto este día, ¿qué opinan? O sea, si tuvieran recursos casi que limitados, ¿tendrían punto de saciedad con paz o siempre estarían buscando más, más y más? ¿Qué opinan?
De paso veo si alguien ¿Es sobrevive por una, ahí. es una pregunta personal o para la sociedad? Yo creo que es mejor que sea un poco personal, ¿no? Pero como quieran, o sea, más bien quiero reflexionarle un poco al respecto. ¿Qué opinan? Pues si quieren personal, ¿no? Como O gusten. sea, yo creo que personalmente yo no iría, o sea, para mí la ley, yo no iría a la frontera donde gasto todo mi dinero para Ya, hacerte cosas. ok, personalmente no, chévere. Sino que, por ejemplo, para estas cosas que me cuenten, para generar un poquito de polémica, ¿no? En buen plan, no solo para pensar, ¿no? Pero piensen esto, ¿no? Un, un bien ortodoxo podría decir, ok, no va a gastarse todo, ¿verdad? Entonces habría una parte que ya no es, que ya no está destinada al consumo. Sin embargo, ¿cuál sería la forma de arreglarla? O sea, claro que es bien forzado, ¿no? O sea, uno podría replantear la riqueza, ¿no? O sea, ya no es riqueza, sino que tal vez solamente sería un presupuesto que el individuo preestableció para decir hasta acá gasto, ¿no? Y de aquí para adelante ya no gasto. Que no es tan justo, ¿no? Porque verán, voy a instrumentalizar un poco lo que trato de decirles, ¿no? En toda nuestra discusión el W es exógeno, ¿no? O sea, la riqueza era una variable dada. Si yo soy un individuo, como bien dice el compa, ¿no? Y creo que yo también, y tal vez muchos, no sé, de los que yo no me gastaría tampoco todo, tal vez habría que pensarle a la W como endógena. Miren, esto es interesante, ¿verdad? Endógena, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo escojo hasta dónde gasto. Gasto hasta llegar a mi saciedad. Entonces ya no tendría mucho sentido pensar que el W es una restricción, sino que el W podría volverse una variable endógena que se mueve en función de hasta dónde quiero yo gastar. Y aquí es donde ustedes empezarían a abrir las puertas a una discusión más keynesiana. ¿Por qué? Porque aquí estamos permitiendo que una variable monetaria empiece a volverse relevante en el sistema. Empezando, no digo que esto ya sea keynesiano, pero digo, uno ya daría chances, ¿no? De qué define el W, qué define ese monto que los individuos deciden gastar. Claro, aquí es limitado, ¿no? O sea, gasto hasta la frontera. Pero si tengo individuos que no gastan hasta la frontera, sí, o sea, que no cumplen la ley de Balras, entonces el tema se vuelve interesante porque piensen, como gobierno, si quieres estimular la economía y tienes individuos que sabes que están dentro de este punto, podrías estimular la economía en principio haciendo que gasten más, o sea, generándoles estímulos para que su punto suba. Sí, 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 me cachan. En cambio, ¿qué pasa si asumes insaciabilidad local? El gobierno no podría tener este espacio, puesto que siempre está en el límite. Sí, entonces miren, y justo les hablo así, por lo que justamente compa decía que, bueno, en términos sociales también se podría hablar de lo mismo, ¿no? Entonces les dejo la idea, piénsenle, ¿no? No estoy especulando y tal vez tantas horas de mascolal me tienen ya mal la cabeza, pero sería interesante, ¿no? O sea, Pero John, ver qué pasaría si el W fuera más endógeno, ¿no? Compa. te puedo preguntar algo, o sea, un comentario, o Claro, sea, porque, claro, claro. claro, si W es endógeno, o sea, y tú decides hasta qué punto quieres gastar, o sea, en teoría, es Se perdió el audio. no, No pero sé qué el mundo pasó. obviamente no es solo una persona y que no quieren, ¿me escuchas? Ahorita ¿Aló? sí. Sí. O Sí, sí, sea, hay ahorita sí. otras personas en el mundo, en una sociedad, donde, Ajá. que son súper ricas y quieren simplemente, o sea, quieren incluso darles como deber a otras empresas o sea, el deber de simplemente maximizar su rendimiento de su capital. Entonces, todo lo que tú no Ujú, gastas va a ser a lo que ellos buscan prácticamente quitarte, o sea, al nivel más pragmático. Entonces, yo lo veo así, o sea, yo siento que la gente en realidad no va, o sea, conceptualmente al límite porque quiere, pero porque necesita, porque si no se ve un poco un desperdicio de potencial, ¿me entiendes? En ujú. la Sí, sí, sociedad, creo que no sí. para uno mismo. Ajá. Claro, claro, ya a nivel más social, ¿no? De hecho, y otra idea para especular, ¿no? Igual, compas, disculparán, pero me gusta dejar esas ideas porque quién sabe, de ahí salga algo. Eh, ¿No será que este tipo de supuestos, por ejemplo, de insaciabilidad local, sean tal vez un poquito endógenos a la distribución del ingreso? Aprovechando justo lo que conversamos hace un instante, ¿no? Es decir,
tal vez para individuos que están en un contexto de escasez pronunciada, de escasez fuerte, que realmente saben lo que es la carencia y están pensando en consumir para sobrevivir, por ejemplo. La típica, ¿no? O sea, si tienes personas que están pensando en sobrevivir, lo último que les puedes exigir es que ahorren. O sea, van a gastar todo lo que puedan para garantizar que no se mueran. O sea, entonces, miren, tal vez el supuesto de insaciabilidad local se podría un poco, no se llamar endogenizar, ¿no? O sea, pero tal vez se le podría asociar a un tema de distribución del ingreso. O sea, que tal vez ciertos sectores que tienen mayor, tienen ingresos más holgados, tal vez para ellos el tema de la insaciabilidad local ya no sea tan relevante, ¿no? Y ellos sí tengan un punto. Y no necesariamente estoy pensando en gente ultramillonaria, ¿no? Puede ser gente de estratos medios que ya se sienten realizados, qué sé yo, ¿no? Entonces, para pensar, ¿no? O sea, de hecho le voy a dejar escrito aquí porque me parece que puede haber algo ahí, ¿no? O sea, como quien dice qué pasaría si aquí habláramos de la distribución del ingreso, ¿no? Que igual es jodido a nivel de modelo, porque eso significaría que tal vez las preferencias por ahí se pueden volver endógenas en el campo de que unos sienten más urgencia por consumir que otros. Vean, parecería raro, pero no soy obviamente experto en temas, no soy antropólogo ni demás, pero un poco uno ha conversado, ha leído y demás, y claro, tal vez algunos de ustedes hayan oído y conozcan incluso mejor el trabajo de gente como Manfred McSniff y compañía, ¿no? Claro, el economista sí, pero el trabajo tiene mucho que ver con una investigación más bien antropológica de los individuos tienen ciertas necesidades que tal vez no es que sean ilimitadas, sino que uno tal vez sí las puede definir bien. Entonces, se podría argumentar incluso que esta idea de la insaciabilidad local es muy, se disculpen que voy a decir, muy occidental quizá, ¿no? O sea, muy de occidente, muy de un mundo en el que siempre estamos pensando en que la insatisfacción es parte del individuo, que tal vez en otras culturas no se ve así. O sea, uno cuando empieza a leer, se disculparán, ya la sociedad, tal vez estoy con el coco fundido, ya continuamos, ¿no? Solo dejo esta idea y seguimos. Pienso, por ejemplo, en Oriente, ¿no? O sea, o pienso, por ejemplo, incluso en Occidente mismo, ¿no? O sea, las posturas filosóficas un poco más de no pensar tanto solo en lo material, ¿no? Entonces, tal vez me acordé, por ejemplo, de las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, disculpen, o de Séneca y gente así, ¿no? Que no necesariamente estás buscando siempre más y más, sabiendo que te vas a morir, que tal vez no hay nada después. Entonces, tal vez esto de la insaciabilidad local se podría conectar también, les dejo como otra duda, no tengo respuesta, solo se me ocurre, con temas de la cultura. O sea, ¿será que la cultura también te altera este tipo de supuestos y podrías replantearte qué supuesto es tal vez más apto dependiendo de la cultura en la que estás? Y la historia y demás, ¿no? Pero la cultura creo que podría ser un factor interesante, ¿no? Al menos para considerar. En fin, compas, disculpen esa desviación. Sí, Perdón, hay una otra pregunta porque claro. me resulta un poco complicado entender esto Ajá. porque asumiendo que estamos en el ejercicio que está dibujado ahí, se entiende Ya, que la función de utilidad tiene un máximo dentro del conjunto presupuestario. así es. Eso quiere decir que si es que yo me muevo en dirección hacia la recta presupuestaria, yo estoy perdiendo utilidad. Si es que el máximo Así está es. dentro, yo estoy yéndome hacia una utilidad más baja. Así es. Y entonces eso no tiene sentido si a la final lo que yo quiero es saciabilidad local. O sea, no, la saciabilidad es hacia el gasto completo o hacia la satisfacción de la utilidad. Chévere. Claro, el supuesto es como es de insaciabilidad local. Entonces, ¿qué sucedería? Que en principio la insaciabilidad local provocaría que la función de utilidad no tenga un máximo, sino que sería una función en donde siempre puedo moverme encontrando algo mejor. O sea, si se quiere, es como que siempre puedo encontrar un gradiente que me lleva a un valor más alto de la función. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba poniendo este ejemplo como un caso en donde no habría el supuesto. O sea, este digamos que sería un caso donde no se cumple la insaciabilidad local.
Entonces yo estaba planteando la idea de que si tuviéramos un caso donde no se cumple la insaciabilidad local, entonces ahí tendría sentido explorar este caso de restricción inactiva. Entonces, ¿qué es lo que yo planteaba? Como tenemos el supuesto de insaciabilidad local, entonces este escenario no nos interesa. Sí, por eso de hecho tal vez debí ponerle más X aquí. Ya, entonces este escenario no nos interesa y no nos interesa estudiar este caso, justamente porque la insaciabilidad local nos lleva al borde, o sea, nos lleva a cumplir la ley de Walras. Pero entonces eso significaría que siempre vamos a asumir que el máximo nunca va a estar dentro del conjunto presupuestario. Así es, exactamente. Estamos asumiendo funciones de utilidad que en general no van a tener un máximo, sino que siempre pueden ser monótonas, o sea, siempre están creciendo o pueden tener alguna forma un poco rara, pero no tienen un máximo. Exacto, eso, no tienen un máximo, Dentro del sino que conjunto son, presupuestario. al menos dentro del conjunto, sí es. O sea, es Ya, como y un monje budista, perdón, Juan, ¿Ya? que, que simplemente no quiere maximizar porque está feliz con lo que tiene. Puede ser, bueno, yo no pensaba en monje, bueno, sí, sí pensaba en algo parecido, pero bueno, puede ser también, ¿no? Puede ser, sí. Por eso les digo, o sea, tal vez aquí puede entrar una discusión de la cultura, ¿no? O sea, el supuesto de insaciabilidad local y la cultura. Ahí ya tenés hasta el título del artículo. Ahí para una posible, para que quiera hacer tesis de eso. Ya. En fin, compas, vamos avanzando. Entonces, descartamos este caso, ¿no? Dejamos en paz a los... Es que no me atrevo siquiera a decir que el budismo merezca esta representación. No sé, yo no soy budista, ¿no? Pero le guardo mucho respeto al budismo también. En fin, compas, entonces nos concentramos en la restricción activa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya en términos, bueno, hay que aclarar que esto ya es en el óptimo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Creo que me estaba faltando. Aclarar que esto ya es en el óptimo, ¿no? Pues aquí también vamos a aclarar que es en el óptimo. Ya. Listo, entonces, eso también se menciona acá por si acaso. Sí, entonces vamos a tener el supuesto de preferencias localmente insaciables. Analicemos qué pasa entonces ahora con las otras condiciones de holgura. Entonces ya analizamos esta, ahora nos toca analizar estas otras. ¿Ya? Entonces vuelvo a escribirles acá, ¿no? La otra condición de holgura era gamma 1 por menos x1 igual a cero. Bueno, pongámosla de forma más general, ¿no? O sea, gamma j por menos x, bueno, L creo que le puedo poner porque estamos trabajando con las mercancías. L menos xl igual a cero para L desde 1 hasta L. Ya, entonces ahora vamos a analizar un poco qué nos cuenta este otro grupo de condiciones de holgura. ¿Ya? Entonces, ustedes, por si acaso estamos en esta parte, sí, estamos por aquí más o menos. Estamos a la mitad bueno, más de la mitad de la explicación. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Estarán de acuerdo que me puedo deshacer del menos? El menos aquí no juega mayor partido. Y de hecho, esto lo podríamos ver en términos, o sea, básicamente como de necesito que o bien los gamma L, ¿verdad? Sean mayores o iguales a cero, o bien los XL mayores o iguales a cero. ¿Sí? Esos serían los casos, digamos. O sea, esos serían los casos que obviamente no tiene mucho sentido ponernos a analizar cada uno, porque aparte no sabemos cuánto es L. O sea, L puede ser 2, 3 o lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a tratar de replantear estas condiciones de holgura para que nos quede una cosa más compacta, pero que igualmente sea informativa, ¿no? O sea, que igualmente nos diga qué pasa. Entonces, verán, estamos por acá, ¿no? Entonces aquí es mayor a cero y gamma mayor a cero. Entonces, lo que vamos a hacer, compas, siguiéndole un poco igual a Mascolel, a ver, y solo para aclarar, este es el óptimo. Lo que vamos a hacer es tratar de pasar esto a una representación un poco más matricial, ¿ya? O sea, si quieren, más o menos es esto. Si gamma LXL se vuelve cero, ¿verdad? Entonces, hay la posibilidad, sí, hay la posibilidad de que yo tenga algo así, ¿no? Gamma 1 X1, ¿verdad? Que sea igual a cero, lo voy a escribir así ratito, ¿no? O que gamma 2 X2 sea igual a cero. Son básicamente las condiciones de holgura mismo. Gamma L
XL igual a 0. ¿Ya? Entonces es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que cada producto puede igualarse a 0. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es resumir esta idea. ¿Sí? Vamos a resumir esta idea de la siguiente forma. O sea, si yo sé que cada uno de estos se hace 0, es obvio que entonces la suma también va a ser 0. Eso creo que no es discutible. O sea, eso es evidente, ¿no? O sea, si es que cada uno se hace 0, entonces todo esto se haría 0. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Noten que de nuevo aquí tengo un producto punto. O sea, yo tengo un producto punto entre el vector gamma. Sí, entonces tengo el vector punto entre el vector gamma y el vector x. Solo déjenme ver en qué orden está. X primero. ¿Ya? Entonces aquí yo podría plantearme un producto punto entre el x. Todos son ya óptimos, ¿no? Estrella, estrella, estrella. Entonces este sería el vector x punto. Y el gamma que estaría acá, ¿no? Gamma igual a 0. ¿Ya? Entonces, noten qué es esto, ¿no? Es este producto, en donde, claro, yo sé que individualmente cada producto es 0, es 0, es 0, entonces obviamente la suma va a ser 0. Y para resumir todito en forma matricial, le voy a escribir así, ¿no? X estrella punto gamma igual a 0. ¿Ya? Pero es igual producto punto, ¿no? Entre dos vectores. Ahora, yo sé cuánto es gamma. Yo sé cuánto es gamma porque si se fijan, este gamma yo lo puedo deducir de las condiciones de primer orden acá, cuando lo eliminé. ¿Sí? Entonces noten, cuando aquí yo le eliminé a gamma, sí, o sea, para encontrar la desigualdad ya chévere la eliminé, pero aquí también podríamos hacer esto, ¿no? O sea, me puedo llevar este término. A ver, déjenme ver abajo. ¿Dónde está? Ya. Volvemos. Entonces, miren, yo aquí sé cuánto es gamma. O sea, simplemente tendría que despejar de esta expresión. Entonces, quitemos esto. Ya. Entonces, ¿cuánto es gamma? O sea, de aquí yo puedo saber que gamma, o sea, yo aquí puedo saber que gamma, ¿verdad? Es igual. Déjenme ver cómo estamos. A ver, le pongo gamma y hay un menos. Es solo para que me coincida la simbología nomás. Entonces, verán, gamma sería, despejando esto, ¿no? Lambda p menos el gradiente de ux. Por si acaso, gradiente en x, ¿no? Gradiente en x. Ahora, por comodidad, le voy a escribir, pero con el signo cambiado. O sea, noten que si aquí le cambio el signo, obviamente le tendría que poner un menos. Ya vamos a ver para qué me va a servir esto, ¿no? Entonces le voy a poner menos. Y de aquí esto cambia el orden, pero es la misma idea, ¿no? O sea, el gradiente x u x menos lambda p. Ya. Entonces, miren, yo ya tengo el vector de multiplicadores de Kuntuke. Los estoy sacando de la condición de primer orden y ahora los voy a reemplazar acá arriba. Y los voy a reemplazar acá arriba. A ver qué me queda. Entonces, me queda x estrella, ¿verdad? Producto punto. Y me quedaría todo esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces me quedaría todo esto de acá. Y un menos. Ya me queda y un menos, ¿no? O sea, obviamente gamma aquí. Bueno, disculpen por ahí un ruido que estoy escuchando, pero bueno. Entonces vendría así, ¿no? Gradiente x o x menos lambda p. Ya. Sí, entonces solo estoy reemplazando, ¿no? Entonces el gamma era todo esto con el menos. Y lo estoy reemplazando en esta expresión, entonces todo esto queda igualado a 0 y por tanto es obvio que me puedo deshacer del menos, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente sería x estrella, o sea, el vector de los x, punto, y todo ese corchete que está ahí, que solo le voy a copiar y pegar. Ya, igual a 0. ¿Ok? Entonces noten que esa sería la otra condición que debe cumplirse. ¿Sí? Que le vamos a llamar b. Entonces ya tengo esta de acá. ¿Sí? Que le voy a llamar b. Y esas son las condiciones que deben cumplirse. Entonces, miren, la condición A que estaba, bueno, le voy a volver a escribir la condición A que estaba acá. Esa era la condición de que el gradiente en x de ux, ya en el óptimo, obviamente, x, tenía que ser menor o igual a lambda p. O sea, la condición A, y la otra es la condición B. Pues claro, no estoy encontrando x, ¿no? Fíjense, verán, mi objetivo no es despejar x y ya resolver, o sea, eso lo hemos hecho incluso con ejercicios bien concretos. Lo que quiero es entender, sí, en términos un poco más generales las condiciones sin el gamma. Noten, o sea, básicamente nuestro objetivo fue deshacernos del gamma.
Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar en el libro de Mascolel como las dos condiciones que debe cumplir la solución del problema de maximización de la utilidad. Entonces, ¿qué sucede en el problema de maximización de la utilidad? Tienes las condiciones de primer orden de Karush con Tucker, ¿verdad? O bueno, más que las condiciones de... Todas son condiciones de primer orden, no, disculpen. Esto más bien vendría a ser la estacionariedad. ¿Se acuerdan cuando les llamábamos a una de las condiciones de estacionariedad? O sea, todo estas son condiciones de Kuntucker, ¿no? Condiciones de primer orden de Karush-Kuntucker. Pero estas de acá, la A, si quieren, sería la estacionariedad, solo que replanteada, ¿no? De una forma un poquito resumida. Y la B, en cambio, vendría de las condiciones de Holgura. ¿Sí? Entonces, acá viene de la condición de Holgura, sino que igual, o sea, como que esto está resumiendo toditas las condiciones individuales que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, en vez de ponerles así individualmente, en Mascolel ustedes le van a encontrar así compactas, estas dos. ¿Ya? Entonces, tenemos ya, miren, aquí en los apuntes ya hicimos A, bueno, ya A estaba arriba, ya está B. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué está planteado de esta forma? Básicamente quiero igual que entiendan la intuición y con esto ya vamos acabando. Sí, porque a veces pasó el tiempo volando. Entonces, X1, X2, básicamente está como desigualdad por lo siguiente, ¿no? Si se llega a cumplir que la solución es de este tipo, o sea, digamos que la solución es así, como la que hemos hecho cada rato, ¿no? Esa puede ser una opción. Saben que voy a duplicar este gráfico una vez para no estar perdiendo tiempo. Ya. Eso. Entonces, eso mejor. Entonces, fíjense, si yo tengo esta solución así, ¿verdad? Tengo un punto, y si se fijan, ese punto cayó activando solo esta restricción, ¿verdad? Se activó esa restricción. Entonces, a esto usualmente le vamos a llamar una solución interior. ¿Sí? Esto sería una solución interior. Entonces, ¿qué pasa en una solución interior? O sea, en una solución interior va a suceder que se cumple la ley de Walras, ¿verdad? Y por tanto, voy a tener que, básicamente, esto de acá se va a cumplir con igualdad. ¿Sí? Entonces, ya voy a explicar con más calma eso la próxima, ¿no? Pero ahorita la intuición simplemente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el gradiente x de u, x estrella, va a ser igual a lambda p. Que ustedes se acuerdan, esto ya lo hemos visto antes. Este gradiente de u, x estrella, sería este gradiente. ¿Ya? Y en cambio, el lambda p, ¿sí? Vendría a ser el vector, noten, p es básicamente, recuerden aquí la restricción presupuestaria, ¿no? O sea, la restricción presupuestaria como era p.x menor o igual a w. Entonces, p.x es, si quieren, el h1, la restricción h1. Entonces, ¿qué podíamos nosotros hacer aquí? Sacarle el gradiente a esta restricción. O sea, ¿cómo quedaba el gradiente en x de h1? En este caso, notarán que si estoy haciendo la derivada con respecto a x de esta vaina, lo único que va a quedar es p. Entonces, ¿qué es el vector p? El vector p es el vector gradiente de la restricción. O sea, es el vector que es perpendicular, sí, el vector que viene de acá y es perpendicular a la restricción. Claro, la restricción es una línea, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que el gradiente es este vector p que vendría así. ¿Sí? Entonces ese sería el vector. Entonces eso sería una solución interior. Ah, ya, entonces una solución interior. Disculpen, ya mismo acabamos, ¿ya? Esta sería la solución interior. Ese que está en rojo es este gradiente de U. Y el que le puse ahorita en verde sería el P, el vector de precios, que es el gradiente de la restricción. El gradiente en X de la restricción. Entonces, miren, cuando hay solución interior, estos dos se igualan. Es la igualación de gradientes que aprendimos cuando recién estudiamos problemas de optimización con una restricción de igualdad. Eso significa cuando esto se cumple con igualdad, la condición A. Y si se fijan, si la condición A se cumple con igualdad, ¿qué va a pasar con B? Como estos dos se igualan, todo esto se anula y ya no me interesa. La condición de holgura desaparece. Pero el tema es que puede haber otra solución. La otra solución es una solución en donde la curva de indiferencia puede ir así, ¿de acuerdo? Y le topa a la restricción en ese punto.
bajo la siguiente idea. Imaginen que nosotros extendemos esto. Ah, pero recto, ¿no? Extendemos. Entonces, imaginen también que yo extendiera la restricción solo para visualizar la idea, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Voy a subir esto un poco más. Ya. Si yo pudiera extender esto, esta se cortaría. O sea, esto seguiría bajando. Y digamos que tendría otro corte por acá. Ya. Sí. Si es que pudiera. Obviamente no puedo, ¿no? Porque se supone que mis restricciones hacen que todo tiene que ser positivo. Pero si pudiera estirar el gráfico, podría tener algo así. ¿Sí? Entonces podría tener una situación donde se cortan, pero resulta que justo cae en esta esquina. Entonces, en esta esquina todavía estoy cumpliendo las restricciones, porque recuerden que la restricción es este triángulo. Entonces, algunos de ustedes se acordarán, esa es en cambio una solución de esquina. Entonces, ¿qué sucede? Que justo es una situación donde se activan dos restricciones. ¿Cuál se activa? La restricción presupuestaria y también se activa la restricción en donde el x2 es cero. En este ejemplo, ¿no? O sea, aquí se activó una restricción activa. Aquí tengo dos restricciones activas. Si tengo dos restricciones activas, ¿qué está pasando aquí? Está pasando, por ejemplo, en este gráfico que el x2 estrella es igual a cero. Dije cero, o sea, básicamente se está activando una de las restricciones a más de la restricción que se va a activar por ley de Walras. Pero en ese punto, ¿qué está pasando? Y con esto ya acabo, compas. Tengo el vector de precios que recuerden es el gradiente de la restricción, ¿sí? Ve que es el gradiente de la restricción. Pero en cambio, si se fijan, el gradiente de la función de utilidad está por otro lado. Está por acá, digamos. O sea, este digamos que es el gradiente de la función de utilidad. Y eso es lo que me dice esta desigualdad. Cuando esto se cumple con desigualdad, es porque básicamente esto no se van a poder igualar estos dos vectores. No se pueden igualar. Y está indicándome que existe una solución de esquina. Solución de esquina. ¿Sí? Entonces, ya vamos a profundizar más en la interpretación de la solución de esquina también, etcétera, pero por el momento con eso me conformo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en la solución de esquina? Que esto de aquí ya no se cumple con igualdad, sino que este gradiente x u x estrella, ¿verdad? Va a ser menor a lambda p, ¿ya? Entonces, no sé si le ubican, ¿no? O sea, es como que menor, bueno, recuerden que son vectores, ¿no? O sea, no es que un vector puede ser literalmente menor a otro, pero todos los elementos de un vector serían menores a los elementos del otro vector. Pero yo quiero que le conciban la desigualdad más de forma intuitiva. O sea, ¿qué me está diciendo esto? O sea, que el un vector y el otro vector no se pueden alinear. ¿Sí? La próxima clase, con más calma, y explicaremos el por qué este sentido de la desigualdad en la geometría, ¿no? Pero por el momento, esa sería la idea. Entonces, tienes una descripción de desigualdad. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Acá, para que esto se cumpla, ¿verdad? Como esto de aquí ya no se va a cumplir, la única opción es que uno de los x se haga cero. Ahorita de forma intuitiva, repito, para ya acabar. ¿Sí? Entonces, en resumen la cuestión, compas. Si tengo una solución interior, esta condición A se cumple con igualdad. Y si tengo una situación de solución de esquina, esta condición A se cumple con desigualdad. Y con eso más o menos englobamos los dos posibles casos que nos interesan. Claro, la otra opción es que el punto sea acá arriba también, ¿no? O sea, eso puede pasar. Pero más de eso no puede suceder. O sea, solo hay estas dos opciones y por eso es esta desigualdad. Y la próxima sesión, compas, terminamos de ver lo que nos faltó, pero bueno, faltaba ya casi nada. Listo, disculpen que me pasé un poquito, pero bueno, tal vez preguntas, dudas, comentarios. Eso voy cerrando el video.